Arratsaldeon, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Y comenzamos saludando, como todos los sábados, un abrazo en nombre de Eusko Ikaskuntza, Sociedad Vasca de Estudios, y de quien les habla, Felipe Retamal. Nuestra intención es abordar hoy un tema que seguro les va a interesar. Recientemente tenía lugar el Día Internacional del Museo. Hace menos, Eusko Ikaskuntza organizaba unas jornadas sobre los museos en los que se hablaba sobre una nueva ley, la Ley Vasca de Museos. Precisamente ese es el tema que tenemos intención de abordar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer en compañía de dos personas que saben mucho más que nosotros, por supuesto, sobre este tema. Montserrat Fornells, por una parte, y María José Aranzasti. Enseguida las presentamos, pero antes nos quedamos en manos de nuestro compañero Forqui, que nos introduce en esta cuestión. A raíz de la aprobación por el Parlamento Vasco de la Ley de Museos de Euskadi, la sección de Artes Plásticas y Monumentales de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, ha impulsado la realización de unas jornadas para analizar la nueva ley, sus repercusiones y la situación de los museos en Euskal Herria, así como tratar diversos aspectos relacionados con los equipamientos culturales, el coleccionismo y la conservación y difusión del patrimonio. Sobre esta ley en concreto y acerca de todo lo que gira en torno a la rica pero compleja órbita de los museos, queremos charlar durante esta tertulia. Bien, pues como les decíamos, contamos con la presencia hoy de dos personas que saben más que servidor sobre esta cuestión. Hablamos con Montserrat Fornells, presidenta de la sección de Artes Plásticas de Eusko Ikaskuntza. Eskerrik asko tortzegatik, arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Y hablamos también con María José Aranzasti, miembro de la sección también de Artes Plásticas, en este caso historiadora del arte. María José, eskerrik asko tortzegatik. Eskerrik asko, bai. Arratsaldeon. Bueno, comenzamos, si os parece, hablando de las jornadas que se celebraban recientemente sobre los museos. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues estas jornadas sobre museos han sido impulsadas por la sección de Artes Plásticas y Monumentales de Eusko Ikaskuntza. Estas jornadas se realizaron por motivo de la aprobación del Parlamento Vasco de la Ley de Museos de Euskadi del 18 de diciembre del 2006, y se han celebrado en las cuatro capitales del País Vasco, en Vitoria, en Bayona, en San Sebastián y en Bilbao, respectivamente. Han sido los 4 sábados de mayo las jornadas. El objetivo de estas jornadas eran, primero, conocer de manera directa la ley que afecta a los museos y a las colecciones de Euskadi y Iparralde. La de Navarra la dejábamos fuera porque está en fase de desarrollo su elaboración de la ley. Por lo tanto, también se englobaba este objetivo en conocer la aplicación y las repercusiones de la ley. Otro de los objetivos es tener una visión global de los museos existentes en cada territorio, cuál es la situación, poner en contacto a los profesionales de los museos y tratar aspectos ligados a los equipamientos culturales, la conservación, la difusión del patrimonio y el coleccionismo. Uno de los apartados en Bilbao fue el tema del coleccionismo tanto privado como público. Entonces ha habido en cada sesión una primera actividad que era la cartografía, que es para conocer qué museos hay en cada territorio, y luego se establecían unas mesas redondas sobre la ley y los museos, y la otra era sobre temas de coleccionismo, patrimonio y equipamientos culturales, diferentes en las 4 capitales. Esto era un poco en principio la introducción de estas jornadas, que fueron desde el día 5 de mayo pues hasta el día 26 de este mes de mayo. Y bueno, pues yo creo que habría que comentar primero, Monse, un poco el tema sobre la ley, un poco incidir en qué aspectos. Sí, bueno, yo quisiera decir que han sido unas jornadas que han tenido mucha repercusión en el ámbito museístico, porque Eusko Ikaskuntza ha sido la primera que se ha adelantado a organizar un encuentro de este tipo sobre la nueva ley, y en ese sentido pues tanto los profesionales de museos como la propia universidad pues han felicitado a la sección de arte y a Eusko Ikaskuntza por tener esta iniciativa, ¿no?, ya que faltaba un foro donde dar a conocer y discutir la ley. Hablando ya en concreto de la ley, pues como ha dicho María José, se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 18 de diciembre del 2006, y anteriormente lo que había era simplemente la ley de patrimonio, que aunque hacía alguna referencia a los museos, lo dejaba precisamente para esta ley posterior. Esta ley sin duda es un instrumento legal importante porque crea un marco normativo
porque además da una nueva definición de museos, más amplia por supuesto que la anterior, y también da una definición de lo que son las colecciones, establece las funciones que deben cumplir los museos de conservación, de investigación, de difusión, de coleccionismo, y también cuáles son sus deberes, las formas de gestión, y tiene en cuenta por supuesto al público, al visitante. Yo creo que una de las cosas más destacables es que un día a la semana los museos de titularidad autonómica serán gratuitos para los visitantes, y además desarrolla lo que se llama el Sistema Nacional de Museos de Euskadi. Esta ley afecta a todos los museos de titularidad pública, excepto los que pertenecen al Estado español, y a los territorios históricos, es decir, a las diputaciones. Esto hace que el ámbito de la ley sea menos amplio quizá de lo que se podría pensar, porque la Ley de Territorios Históricos transfirió en su momento las competencias de museos desde el Gobierno a las diputaciones. Concretamente, en el caso de Euskadi, la de Álava, la de Guipúzcoa, la de Vizcaya, se ocupan directamente de los museos de esos territorios que dependen de ellos, que son la inmensa mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta ley, al tener de titularidad pública el Gobierno vasco muy poquitos museos, pues afectará a un porcentaje reducido, ya que insisto que la mayoría de los museos que tenemos en Euskadi son de las diputaciones. En ese sentido, pues, digamos, uno de los problemas de la ley. Lo que pasa que, bueno, las cosas son así. Por supuesto que afecta a todos aquellos museos que quieran entrar en el Sistema Nacional de Museos de Euskadi y que sean de titularidad de otro tipo. Lo que pasa es que para entrar en el Sistema Nacional de Museos se les pide una serie de condiciones. Y esas condiciones, la verdad es que pocos las cumplen, porque son unas condiciones bastante amplias en cuanto a requisitos de personal, de presupuesto, de medios, de programaciones, y hay que decir que la mayoría de los museos pues van a tener dificultades para integrarse en ese Sistema Nacional de Museos. Entre otras cosas, y esto ya lo comentaron bastantes responsables de museos que participaron en ellas, porque los museos lamentablemente no tienen la financiación suficiente como para poder cumplir adecuadamente sus funciones y reunir estos requisitos que les permitirán integrarse en el Sistema Nacional de Museos de Euskadi. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que este Sistema Nacional de Museos, para estar dentro de él, se pide, como he dicho, muchas cosas, pero no se ofrecen demasiadas contrapartidas. Se dice que tendrán preferencia para las ayudas, pero poco más. También quizá, aunque no sé si me estoy yendo un poco del tema, pero conviene resaltar que el propio Gobierno vasco tiene un departamento de museos muy, muy reducido, con muy poco personal. Entonces, tendrá que ampliarlo si quiere poner en práctica todo lo que dice la ley. Por otra parte, es una ley que establece principios básicos que habrá que desarrollar más adelante. Entonces, será muy importante ver precisamente los reglamentos que desarrollen esa ley, hasta qué punto pueden paliar esto que estamos comentando, ¿no? Bien, también me parece de interés que se crea en la ley una categoría nueva, que es el Museo de Interés Nacional, y a nivel operativo, para los técnicos de museos, se crea el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi, de manera que se establece un inventario oficial. Era muy importante esto porque los inventarios de los museos deben tener todos un mismo formato, incluso a nivel informático, ¿no?, que puedan estar conectados, interrelacionados entre sí. También se crea un Consejo Asesor de Museos de Euskadi como órgano consultivo, que deberá constituirse, decía la ley, en un plazo de 6 meses, lo cual significa que en el mes de junio tenemos que tener ese Consejo Asesor, donde parece que va a haber no solamente elementos técnicos, sino también políticos y sociales. Y otra cosa es que establece un régimen sancionador para pues los atentados contra el patrimonio, cosa importante, o incluso para museos que no cumplan con su función. Aunque en este caso, pues también se escuchan algunas críticas en el sentido que las cantidades de las sanciones a veces son más de la mitad del presupuesto anual de un museo, lo cual parecía excesivo, ¿no? Cosas que también llamaron la atención es que en la ley no se habla de una clasificación de los museos, pero bueno, en general, con sus inconvenientes y sus ventajas, pues no hay duda de que tener un marco normativo para
regular un poco la red de museos que hay en Euskadi, pues es verdaderamente importante. ¿Es esta una ley, como suele ser en otros casos, solicitada de los museos o cómo y por qué surge? Bueno, realmente teníamos la Ley de Patrimonio, que es una ley del año 90, por lo tanto ya ha llovido, ¿verdad? Han pasado 17 años, que hablaba de que habría que desarrollar leyes específicas para museos, para bibliotecas, para archivos, y era algo que se sentía necesario y que incluso sorprendía la tardanza en hacer esta ley. Y como decía, es una ley exigente, pero que a su vez ofrece pocas contrapartidas. Es una de las críticas principales, a lo mejor, que se le puede realizar a esta ley. Sí, y que los museos la verdad es que tienen pocos medios, salvo casos muy puntuales y excepcionales. En general, los responsables de museos se lamentaban, tanto los públicos como los privados. Claro, los públicos dependen a veces de Diputación, a veces de ayuntamientos, ¿no? Y verdaderamente pues se pide mucho en cuanto a conservación, en cuanto a servicios que se ofrecen, pero luego es bastante raquítica la partida presupuestaria que se les asigna. En cuanto a ese dato, yo tendría que añadir, por ejemplo, Teresa Casanovas, que hizo la cartografía en los museos de Vizcaya, comentaba que la ley había salido tarde, pero que era muy difícil, y decía una frase que a mí me parece muy característica, y es que es muy difícil ordenar a quien no se quiere dejar ordenar. Y comentaba que los museos estaban desequilibrados porque muchos de los museos, bastantes había, que recibían un 70% de ayuda y otros solamente estaban recibiendo un 10%, ¿no? De su presupuesto. De su presupuesto. Hombre, lo que sí es cierto es que ahora vivimos una especie de edad de oro de los museos, ¿no? Porque por todas partes se abren museos nuevos, se amplían los existentes, se cambia la museografía, porque los museos se han convertido evidentemente en una moda y están muy vinculados al turismo cultural. Y el turismo cultural trae riqueza a los territorios, puesto que ya no, la gente parece que no se mueve solo por lo del turismo de sol y playa, sino que también crea lugares que tengan una riqueza monumental y cultural. Y en ese sentido, pues ha aumentado mucho la estima por parte de la sociedad, del público en general, respecto a los museos. Y el aspecto este de atractivo turístico es un aspecto que se ha sumado a lo que era el carácter anterior de los museos, que era más bien conservadores y difusores del patrimonio, ¿no? De ahí que los museos se han tenido que dotar, para no quedarse atrás, de una serie de servicios pues que antes serían inconcebibles, pues yo que sé, pues un bar, un restaurante, una librería, venta de souvenirs, etcétera. Y claro, para todo esto también hace falta inversiones. Entonces se están incrementando muchísimo las funciones que se quiere que cumpla el museo, pero para eso hace falta evidentemente los recursos necesarios. Me tiene que volver un momentito a la ley que mencionábamos hace unos instantes. En las jornadas, ¿qué opinión se ha recogido en torno a esta ley o a esta nueva normativa, ¿no?, para regular los museos? Hombre, en general ha sido bastante criticada en un aspecto a nivel global, ¿no? No vamos a entrar así en detalles de personas, directores de museos, lo que han opinado, pero creo que lo más relevante era que se decía que esta ley, que ha llegado un poco tarde, pues no regulaba tampoco, o sea, la proliferación de la diversidad de todas las tipologías de los diferentes museos. Pues hay muchos que no caben en esa definición de los museos. Y creo que recordar que la primera definición, que era la del ICOM, que recoge cuál es la definición de museo, que debe difundir su patrimonio, conservar, etcétera, a la continuación se añadía que también caben otros espacios. Entonces, primero se definía y cerraba la puerta y luego al final entra todo. Sí, al final... Eso era un poco lo complicado. Claro, se abrió mucho el foco, y eso responde a que hoy en día, pues además del museo en el sentido que siempre hemos entendido, pues también hay pues yacimientos visitables, centros de interpretación y un montón de centros que no son exactamente museos, pero que tampoco se quería dejar completamente desamparado, ¿no? Entonces ahí pues digamos que se ha abierto mucho la mano, pero luego se cierra, como ha dicho María José, cuando se establecen las condiciones para entrar en el Sistema Nacional de Museos. ¿Cuáles son los fundamentos o las bases de esta nueva ley? ¿Se ha querido emular alguna que se siga en algún otro país o simplemente se ha creado en función a la realidad de los museos del País Vasco? Bueno, en realidad lo que se ha hecho es mirar hacia las leyes de museos de otras comunidades autónomas que ya se habían
desarrollado hacía bastante tiempo, y también, por supuesto, la Ley de Museos española. Y en base a esto, a lo mejor algunos museos, como decíamos hace instantes, han quedado fuera, ¿no? O pueden quedarse fuera, por lo menos, en el futuro. Bueno, fuera de este Sistema Nacional de Museos de Euskadi, porque es voluntario el integrarse en esa red. Ya. Y claro, muchos directores de museos decían que no veían hasta qué punto les podía convenir entrar en ese sistema cuando eran tantas las exigencias y tan escasas las ventajas. Entonces, en ese sentido decía Felicitas Lorenzo, de las jornadas también de Vizcaya, que la ley va a primar a los museos grandes, todos los pequeños van a ser más pequeños y los grandes van a ser más grandes. Entonces, yo creo que en las cuestiones de crítica decían que hacía falta una coordinación, organizar una red, ¿no?, de museos, y ante esa abundancia y proliferación, pues estructurarlos para que haya una red organizada de museos. Bueno, y luego también se comentó mucho que parece que últimamente solo se mira el número de visitantes, ¿no? Y en realidad los museos lo que tienen que primar es la calidad, no tanto en cifras si entran o salen tantas personas al día, puesto que evidentemente nunca van a entrar el mismo número de personas en un museo que esté en la capital que en un museo que esté en una pequeña localidad, ¿no? En ese sentido, lo que hay que poner acento es precisamente en la calidad de la gestión y en el buen funcionamiento del museo, y no tanto en si entra X número de personas. Sí que es cierto que luego los periódicos lo que vemos son las cifras, ¿verdad? Pues esta Semana Santa, 300.000 personas visitaron, por ejemplo, Guggenheim o el Museo del Ferrocarril, el que sea. Claro. Sin embargo, tiene mucho más mérito un pequeño número de personas en un museo que esté perdido en un lugar oculto que no las cifras muy elevadas de museos que casi se convierten en el leitmotiv de la visita a una ciudad, ¿no? En cualquier caso, y a pesar de que esta ley, como decís, llega tarde, sí que se puede hablar de cierto interés por parte de instituciones de fijarse o volver a poner la vista en los museos, ¿verdad? Bueno, quizá precisamente porque, como hemos dicho antes, la proliferación de museos está siendo espectacular. Quizá por eso se echaba en falta. Que en Guipúzcoa hay 55. En Vizcaya no me acuerdo el número, pero... Bueno, vamos a ver. Si hablamos de los diferentes territorios, hay que tener en cuenta que la tipología de museos es diferente, porque Guipúzcoa es la que tiene más museos. Ya. Pero, sin embargo, son museos pequeños, en su mayoría, que están vinculados pues a temas de tradiciones, de industria, incluso de gastronomía, de artesanía, y en cambio nos faltan grandes museos de referencia. Que Álava los tiene, Vizcaya también. Claro, el gran museo de referencia tendría que ser, y esperamos que lo sea pronto con la renovación, San Telmo. Pero en Bilbao, por ejemplo, pues claro, el Guggenheim y el Bellas Artes ya tienen tanta potencia que parece que, aunque sea menos el número, su peso específico es mayor, ¿no? Son museos más emblemáticos. Y en Álava, pues también tenemos el Artium y el Bellas Artes. En Álava estamos asistiendo a una proliferación importante de museos con apoyo institucional fuerte. Ahora se va a abrir un nuevo museo de arqueología, que es muy interesante, puesto que en Álava cada vez están saliendo piezas de mayor interés en los yacimientos arqueológicos. Ese va a parece que para el año 2008, me parece. Sí, eso dijo Amelia Baleón, que es su directora, que querían que fuera así, pero bueno, como en todo, si haces una reforma en casa y nunca acaban cuando quieres, en equipamientos de mayor calibre, pues ocurre algo bastante parecido, ¿no? Hay muchos proyectos de futuro nuevos. Estaba también el Centro de Interpretación de Urdaibai del Gobierno Vasco, que se va a abrir dentro de 3 meses. Luego está también bastante adelantado que el proyecto del Museo de la Minería en Vizcaya. El museo, la Cueva de Santa Ana está cerrada. Quieren crear otro museo del Chacolí en Baquio. O sea que había también una... Bueno, eso de Chacolí es curioso, porque hablábamos de la necesidad de ordenar, ¿no? Porque en Vizcaya ya hay un museo de Chacolí y ahora van a abrir otro, con lo cual parece un poco absurdo que en un mismo territorio hay 2 museos del mismo tema. Entonces, en ese sentido, pues claro, igual hay una iniciativa privada para montar algo en un lugar y resulta que ya existe similar, pues a lo mejor de iniciativa pública o de iniciativa municipal, pues similar, ¿no? Entonces los solapamientos también son bastante negativos, porque van en prejuicio de ambos centros que expongan lo mismo.
De manera que en ese sentido el ordenamiento sí es interesante, pero como decíamos que la ley llega tarde porque ya hay 70 y tantos museos en la Comunidad Autónoma Vasca, aunque las cifras son relativas porque claro, depende si quieres calificar como museo eh, todo tipo de cosas o solamente los que cumplan pues unos requisitos muy estrictos, ¿no? De ahí que nunca coinciden las cifras, porque hay quien mete, por ejemplo, los centros de interpretación como museos, hay quien no, pero en definitiva lo que sí es cierto es que en el País Vasco hay muchos museos, que donde más hay es en Guipúzcoa, pero no son museos de gran entidad, sino que son pequeños museos muy dispersos. Para hablar de museos teníamos que hablar que tiene que haber una investigación, que tiene que difundir el patrimonio, que tiene que haber unas salas de restauración, que tiene que haber una sala de publicación de catálogos, de centro didáctico pedagógico para las exposiciones. O sea, toda una serie de cuestiones para que sea un propiamente llamado museo, ¿eh? Entonces muchos de ellos no los cumplen. Sí, pero para poderlos llegar a cumplir reclamaban ayudas, que es lo que no tienen. Así que es cierto que parece que está de moda, ¿no? Organizar una historia de este tipo en San Sebastián, más concretamente, pues en nada habrá una casa de la ciudad, una casa del agua o museo, no sé cuál es la intención, si es museo, casa o centro, porque también hay un centro de interpretación medioambiental, y que son muchos los nombres, como decíamos, pero no todos son museo como realmente, tal. ¿no? Sí, porque además necesitan tener un personal técnico cualificado, cosa importantísima, o sea, no vale con poner un conserje, digamos, y una empresa que te pone unas guías para acompañar a los visitantes, no, o sea, hace falta un equipo de profesionales que haga las labores de conservación, de investigación, de archivo y luego, por supuesto, que las piezas estén absolutamente bien conservadas en unas condiciones idóneas, ¿no? Comentaban en el Museo Vasco de Bilbao, por ejemplo, que tenían muchísimos problemas, y aquí también hay en Guipúzcoa, que se va a solventar para el tema de los almacenes, del almacenamiento de las obras. O sea, tenían un problema vital en cuanto a problemas de almacenes, de conservación, de restauración, de personal. Así que los problemas en cada museo son diferentes, pero muchos de ellos también son comunes a todos, ¿no? Sí, muchos museos, sobre todo los pequeños, comentaban que no tenían unos depósitos adecuados para conservar las obras que no se exponen, porque todos sabemos que los museos no exponen todo aquello que conservan, sino una selección, ¿no? Entonces, ante esas dificultades, pues en Guipúzcoa en concreto se habló de que Diputación estaba poniendo en marcha la rehabilitación de una antigua nave en Irún para convertirlo en un centro de patrimonio donde se puedan guardar las piezas que los museos de Guipúzcoa almacenan, pero ya en unas condiciones adecuadas de climatización, de seguridad, con un equipo de conservadores, de restauradores, etcétera. Lo que parece claro es que a pesar de tener problemas comunes existe poca comunicación a lo mejor entre los museos, ¿no? O entre sus responsables. Se ha detectado bastante. Entonces, lo que sí hay funcionamiento entre muchos museos a nivel personal, ¿no? Pero sí falta una red de estructuración de museos en cuanto a coordinación. Por ejemplo, a la hora de hacer catálogos, a la hora de hacer servicios pedagógicos, podría ser un poco más estructurado, ¿no? Eso se comentó. Hombre, lo que ocurre también es que la titularidad marca mucho, porque los museos que pertenecen a la Diputación pues están a lo mejor perfectamente relacionados entre sí, pero luego están los museos municipales, luego están las colecciones que a lo mejor dependen de una fundación, luego hay museos privados. Entonces, claro, cuando las titularidades son tan diversas es más difícil esa coordinación, que como ha dicho María José, muchas veces se hace a nivel personal entre quienes están trabajando en unos y otros sitios, pues porque hay mayor química entre determinadas personas, como siempre ocurre. Y bueno, un ejemplo de esto es que el 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, y que todos los museos pues organizan actividades pues para recordar a la gente que están ahí, invitarles a visitarlos. Ese día aquí en San Sebastián, a diferencia de lo que había ocurrido en los años anteriores, en que cada museo montaba su actividad y entonces pues claro, el público que va a estas cosas es limitado, de manera que si vas el día 18 a un museo a las 7 de la tarde a escuchar un concierto no puedes ir a los demás. Entonces lo que se hizo, y eso es una iniciativa muy interesante, fue establecer una semana en lugar de un día, y que cada día a la semana un museo de los de San Sebastián realizará la actividad del Día de los Museos, de manera que no hubiera coincidencias, y así la gente podía ir durante los 7 días a cosas diferentes en 7 museos distintos. Porque efectivamente eso es una iniciativa, si quieres, pequeñita, pero importante a la hora de buscar mayor coordinación.
Por otro lado, también se habló mucho pues de los museos privados, que en el caso de Guipúzcoa, pues evidentemente uno de los más célebres y más importantes es Chillida Leku, que no entraría en la ley esta. No, entraría si quisiera entrar en el Sistema Nacional de Museos, pero estábamos en lo mismo, ¿no? O sea, te piden un montón de cosas y hay, bueno, un punto muy relativo que dice tendrán preferencia para subvenciones, pero no dice, bueno, si usted hace esto, pues le vamos a apoyar con esto, ¿no? Y también la ley dice que los museos no deben de tener ánimo de lucro, evidentemente no, pero un museo privado para abrir y pagar al personal pues tiene que conseguir unos ingresos, ¿no? Que no se trata de lucro evidentemente, pero sí de poder cubrir sus necesidades. Entonces es un asunto que sobre todo aquí en San Sebastián, con el caso de Chillida Leku, que es un museo emblemático, pues sí había unas ciertas quejas con relación a esta ley. Así que es difícil, ¿verdad?, englobar todo lo que sea los museos cuando tenemos en cuenta que está por otro carril la iniciativa privada a la que nadie puede decir nada después de todo, porque cada uno en su casa es libre de hacer lo que quiera, no, pero casi. La iniciativa privada también estaba en el Fotomuseo de Zarauz, por ejemplo. Entonces Leopoldo, que también era de la iniciativa privada, pues era también crítico con esta ley. O sea, es bueno ordenar, pero claro, hacer una ordenación sin aportar los medios para que la gente pueda entrar en los parámetros que tú le pides, pues es lo que más se comentó, ¿no? Y luego surgen problemas, como mencionábamos antes, como el de la multiplicidad, ¿verdad? Hablábamos del Chacolí, con la sidra parece que va a pasar algo parecido, porque creo que no va a haber pueblo que no quiera su museo de la sidra. No, además es como todo, si hay un excesivo número, al final se devalúa, ¿no? Ya. Porque si ya le llamamos a cualquier cosa museo, pues entonces ya pierde esa magia de decir, bueno, antes el museo era pues casi como un santuario, ¿no? Donde la gente acudía porque iba a haber algo excepcional. Si ahora en cada esquinita pues hay un museo, pues yo qué sé, con 3 piedras y dice Museo de Fósiles, pues claro, es que no, hay que tener también cuidado, por eso es importante lo de ordenar. Porque es verdad que la iniciativa privada es libre, pero tiene que cumplir también un mínimo de requisitos. Igual que si quieres montar una charcutería, pues claro. vale, la puedes montar, pero te hace falta cumplir una normativa. Hombre, lo que está muy claro es que está muy bien crear museos nuevos, pero no hay que dejar caer a otros que ya existen y hay que poner también medios para que no solamente puedan sobrevivir, ¿no? Que puedan realizar una serie de actividades y una serie de... Porque bueno, no hay que olvidar que un museo es conocimiento, que no solamente es entretenimiento, que también lo puede ser, ¿no?, para el turista que visita, pero el museo tiene que estar en principio pensado para su propio entorno, no para los que vienen de fuera, ¿no?, solamente para los de fuera. Entonces ahí habría, por ejemplo, del Guggenheim, que sería un caso aparte, ¿no? Así que el Guggenheim se crea como emblema de Vizcaya, como un emblema que es como un motor pero económico como un emblema recuperador. De modernidad, que también es interesante. Pues como fue un revulsivo el Pompidou, pues eso ha sido, por ejemplo, el Guggenheim para Vizcaya, ¿no?, en concreto. Que puede ser lo mismo que puede ocurrir aquí con Tabacalera, que es lo que quieren, una idea vinculada con la imagen. Bueno, pero Tabacalera quedó bien claro que no quieren para nada que sea un museo. No, en San Sebastián lo que es fundamental es la apuesta decidida y definitiva por San Telmo. Porque San Telmo es un museo interesantísimo, no solamente por el edificio, porque no tenemos que olvidar que San Sebastián es una ciudad que se quemó en 1813 y solo conserva 3 o 4 edificios de carácter histórico anteriores a esa fecha. Y uno de los más hermosos, sin duda, es el antiguo convento dominico con su claustro. Ya solo el contenedor es excepcional. Y aparte de eso, tiene unas colecciones riquísimas. No hay que olvidar que es el primer museo del País Vasco. Se creó en 1902, antes que cualquier otro de toda Euskadi, con unas colecciones muy variadas, porque hay colecciones de bellas artes, hay colecciones de arqueología, hay colecciones de etnografía, colecciones de historia, de armería, de fotografía. Entonces, bueno, realmente es sorprendente la riqueza de ese museo, pero que no puede exponer sus fondos porque el espacio es muy reducido. No hay que olvidar que Monse, en ese sentido, es la directora de los amigos del museo, que lleva muchísimo tiempo en el Museo de San Telmo, por eso lo conoces también, ¿no? Y bueno, ahí había una necesidad perentoria de ampliar el museo para que pudiera exhibir sus colecciones, y es un tema que se ha ido arrastrando años y años y años sin que la cosa viera la luz. Ahora por fin ya se
se han puesto las partidas presupuestarias necesarias, que es el kit de la cuestión siempre, y por fin se ha comprendido que la apuesta por San Sebastián como ciudad de turismo y cultura pasa por tener un magnífico museo de referencia, que sería el Museo de San Telmo, que tiene que ser el Museo de San Telmo. Aparte de San Sebastián también tenemos otros activos fundamentales, como es el Aquarium, que en este momento pues está experimentando también unas obras para ampliarlo, el Museo Naval que tiene un espacio pequeñito en el puerto, pero que la idea es hacer un gran museo naval con referencia a todo lo que ha sido la importancia de la historia de la navegación en el País Vasco, hacer en Pasajes ahí un gran centro, pero también el tema de Pasajes es un tema que se arrastra y no parece que se concrete, ¿no? Bueno, también tenemos un pequeño museo muy poco conocido, que es el Museo Rezola del Cemento, que está haciendo una labor interesante. También de iniciativa privada. Sí, tenemos el Museo Diocesano, con unas piezas espléndidas que vienen de diferentes parroquias de toda la provincia. Tenemos, por supuesto, el Chillalecu, que es un puntal de la modernidad, y además en un entorno absolutamente maravilloso. Es decir, que San Sebastián necesita que haya un mayor mimo y un mayor interés por el capítulo museos, que desde luego es uno de los grandes activos, no solamente turístico, sino para la gente de San Sebastián y a la provincia. Bueno, no hay que olvidar que el desarrollo y crecimiento en los últimos 25 años ha sido verdaderamente espectacular. O sea, que el crecimiento, decían que era un 40%, se ha dado en estos 25 años. Es decir, que se han creado, o sea, la mitad de los museos han sido más de la mitad en estos últimos 25 años. O sea, que decir que todo, no vamos a decir que la ley pues se puede criticar, etcétera, pero bueno, que todo ha sido en plan positivo en cuanto a avance un avance cultural enorme en todos los aspectos, ¿no? Y ante la proliferación de museos y los equipamientos culturales, lo que se venía diciendo en todas las jornadas era pues que había que abundar en la mayor calidad, mayor exigencia y hacer y más ayuda, o sea, hacer menos quizás, pero mejor, ¿no? Con más calidad. Yeah. Bueno, San Telmo parece que va adelante, eso sí, las obras de la parte delante ya están, están en ello por lo menos, y en cuanto al contenido, mejor dicho, parece que después de estas elecciones se va a intentar rematar definitivamente, ¿no? Sí, porque hay, como he dicho ya antes, hay partidas presupuestarias, tanto del gobierno central como del ayuntamiento fundamentalmente, y en este momento lo que se está haciendo es embalar los fondos y trasladarlos al convento de Santa Teresa, que acaba de ser restaurado, pero que todavía no tiene una finalidad concreta, y entonces Diputación se lo ha cedido al Ayuntamiento de San Sebastián para que se almacenen ahí las colecciones, las piezas de San Telmo durante las obras. No obstante, que quisiera decir, porque creo que esto no está suficientemente claro, que una parte del museo va a seguir abierta todavía durante todo este año, concretamente la parte de la pinacoteca de los siglos XIX y XX y 2 salas del claustro. En ese sentido, pues que no piense la gente que San Telmo está cerrado, se puede seguir visitando una parte del museo. Antes ha surgido Tabacalera dentro de esta conversación. Recientemente hubo un amago de que parte de la colección de fotografía de Doña Falcó fuera a este lugar. Al final no fue así. Bueno, Jorge Muñoz asistió a las jornadas, estuvo explicando un poco, hombre, no lo tienen definido, pero lo que sí saben es que el Tabacalera no pretende ser para nada un museo porque no tiene colección. Entonces lo que viene a enfocar, como él lo llamaba, como una fábrica, una herramienta para la era digital, útil para la comunidad, no solamente para, o sea, lo local sería San Sebastián, sino apuntar para lo internacional, y una fábrica, decía que es una fábrica de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos un poco a la espera de mayores concreciones en ese aspecto. Y yo creo que me imagino que será un lugar de debate, también de archivo, un lugar de encuentros de... Sí, lo que no cabe duda es que mucha gente ha supuesto pues una frustración el que no vaya a estar ahí esa colección fotográfica tan importante, porque en un principio se daba por hecho que sería uno de los elementos claves de Tabacalera, y sin embargo no va a ser así. No sabemos muy bien las razones exactas, pero la realidad es que sí ha habido una cierta decepción. Antes decíamos también, hablábamos sobre los museos y sobre los turistas. ¿Los museos locales cuidan al visitante de casa, al visitante local, o están mirando siempre al turista? Bueno, a mí me parece que eso es lo interesante. Se peca
a menudo de que cuando vamos a visitar otra ciudad, enseguida miramos a ver qué museos tiene. Y vamos a cualquiera. Y vamos a cualquiera casi. En cambio, los habitantes de cualquier localidad a su museo a lo mejor les han llevado en el colegio cuando eran pequeños y dicen, bueno, ya lo he visto, así que no vuelven en general, ¿no? Y por eso es por lo que en los últimos años ha habido una política de montar exposiciones importantes en los museos para que al ir a ver la exposición la gente vuelva a visitar el museo. También está el tema de rotación de fondos, pero a mí me sigue sorprendiendo que en el caso de San Sebastián, por ejemplo, en la parte vieja, donde todo el mundo va a tomar pinchos y tal, a tomar potes, en definitiva no hay nadie que venga a la parte vieja una vez al mes. Realmente todas las semanas la gente donostiarra acude a la parte vieja y sin embargo ¿cuántas veces ha entrado en su museo? Pues sorprendentemente, si se hace una encuesta por la calle, cantidad de gente dice, uy, no, yo hace muchos años que no he estado. Y en ese sentido creo que habría que darle un toque de atención a la ciudadanía, es decir, los museos están ahí para visitarlos, para visitar el museo de tu ciudad o los museos de tu ciudad. No es solamente para visitar museos cuando sales. Claro, es que hay que insistir que el museo está creado primero para su propio entorno, luego para atender al visitante, ¿no? Al turista. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que sí se pasa que no es lo mismo, por ejemplo, un museo como San Telmo que un Guggenheim, por ejemplo, que sí tiene una atracción de turismo y que en Vizcaya ha revolucionado completamente, vamos a decir, la economía, ¿no? Es decir, no solamente ha sido, eso ya es una industria cultural, que es completamente distinto, ¿eh? Yo creo que sí. Entonces, se comentaba el turismo, todos somos turistas de paso muchas veces, pero no queremos que los museos sean, que el turismo como que no deja huella al turista que pasa, ¿no? Entonces yo creo que ahí había que incidir un poco en la calidad, en las cuestiones pedagógicas del propio museo para atraer no solamente a los niños en las escuelas, etcétera, ¿no? Sino atraer a la gente, como decía Montse, que ¿por qué no acude? Porque ya ha ido al museo, bueno, pues hay que volver porque hay otra exposición, hay otras actividades. Sí, es cierto que a lo mejor los medios de comunicación no están más pendientes de los museos, ¿no? Y a pesar del esfuerzo de divulgación de algunos museos que existe, o por lo menos yo así lo creo, luego, pues, los que no responden son los que tienen el poder, ¿no?, de convocar a las personas. Sí, bueno, y quizá también es importante recordar que la educación es un elemento básico, porque lamentablemente las constantes reformas del sistema educativo están yendo hacia otros asuntos más cercanos, pues a lo mejor a la informática o demás, y cada vez menos a lo que se solía llamar tradicionalmente las humanidades, ¿no? De manera que muchas veces, pues el joven y el futuro adulto no tiene los recursos para poder disfrutar de esos museos, porque no se le ha dado una formación básica en ese sentido. Hombre, como formación aquí importantísima había que hablar de la importancia que ha tenido a lo largo desde su creación Artelecu como centro puntero de formación de artistas. Entonces, una etapa que la universidad todavía no estaba en marcha, hoy en día mucha parte de esa actividad propia que fue Artelecu, pues la cogió la Universidad de Bellas Artes de Bilbao. Y ahora parece ser que Artelecu se va a repensar, reflexionar, porque como fue una especie de centro que se inventó a sí mismo, pues hoy en día pues ha habido Artelecus en muchos lugares, ¿no? Se ha imitado, bueno, pues en cantidad de lugares, ¿no? Y yo creo que lo que hay que incidir es que todo museo, todo centro tiene que tener el tema de la educación, el tema de la investigación de por sí. Sí, no, lo que sí es Artelecu es cierto, pero yo no me refería a la formación de artistas, sino a la formación general de la ciudadanía. No. Por poner un ejemplo, pues antes en el bachillerato había una asignatura que era Historia del Arte, y entonces los alumnos que hacían el bachiller pues estudiaban eso, y por lo tanto les sonaba que era Velázquez, por decir algo, ¿no? En cambio ahora esa es una opcional solamente para los alumnos de letras y no siempre se oferta. Claro, si tú sales con tu bachiller hecho sin haber sabido jamás qué es eso del gótico o haber oído hablar jamás de Picasso, pues evidentemente será más difícil que se valore el patrimonio y que se visite los museos. Entonces yo creo que ahí sí hay una dejación importante en las autoridades que definen los programas educativos de este terreno. Es un grave error total, o sea, eso se paga, ¿eh? Eso se paga, a la larga se paga.
Sí, sí, hay una diferencia abismal entre personas de cierta edad que en su día hicieron unos estudios que incluían también esta cultura artística y los jóvenes de ahora que no para nada han estudiado cosas semejantes, salvo, ya digo, excepciones y una determinada optatividad, pero bastante limitada. Y claro, eso es empobrecedor para el futuro, evidentemente. Hemos dicho que la oferta de museos hoy en día es bastante amplia, es la verdad es que no podemos quejarnos, pero este hecho de ser amplio, ¿es bueno en todos los sentidos o no es tan bueno a lo mejor? Yo creo que en general es bueno. En general es bueno. Lo que pasa es que hemos visto ahí las deficiencias, ¿no?, de esa proliferación, pues que están los déficits, ¿no? Y todavía se van a crear algunos nuevos. No hay que olvidar que, por ejemplo, también no hay que olvidar tampoco a Iparralde. Bayona, por ejemplo, cuenta con museos también diferentes. Francia tiene unas leyes de museos muy concretas y muy buenas, pero también como país muy centralista, pues tienen también sus el museo, vamos a decir, estatal, que podría ser el Museo de Bonat, y luego al otro lado pues está el Museo Basque por otra parte. Pero la proliferación también de museos en Iparralde, ahora en concreto comentaban que estaban haciendo, que iban a hacer para por dentro de unos pocos años, también me pareció un proyecto muy interesante, pues van a hacer con el Instituto Lavairu un museo de recuperación de todas las estelas discoidales, que tenían recogidas como más de 80, y van a hacer un centro de interpretación de las estelas, y el centro de interpretación, bueno, de cómo explicar la muerte, los ritos funerarios, etcétera. Entonces eso también es un proyecto que van a hacer. Eso es a lo que íbamos antes. Cuando hagan ese centro, todo el mundo, pues vamos a ir a ver ese centro. Y resulta que en San Telmo tenemos la mejor colección de estelas que existe en toda España, ¿no? Y ahí están. Y sin embargo, pues mucha gente no lo valora. Sí, está ahí, así unas piedras que hay. Pero no es, no es necesario que haya un centro nuevo, o no debe ser necesario para valorar colecciones que ya se conocen, que ya tenemos. Y en este caso siempre me acuerdo cuando se hizo aquella gran exposición de Velázquez en el Museo del Prado, las colas de 7 horas para ver exactamente los cuadros que siempre habían estado allí, más 2 o 3 que venían de fuera. Es que es absurdo. Pero se crean necesidades, ¿verdad? De repente. Sí, sí, sí. Bueno, eso también es el consumo de masas del Sí. museo, como el museo espectáculo. Entonces hay que hacer también la separación, el museo como conocimiento, y el museo también como producto de consumo de masas en algunos aspectos, ¿no? Y luego el tema del coleccionismo, porque claro, el museo tiene una función importantísima que es conservación de patrimonio. Pero si tú no tienes un presupuesto para comprar piezas, ¿qué ocurre? Pues que muchas se pierden porque no puedes adquirirlas. Cantidad de veces te viene al museo alguien ofreciendo pues un objeto artesanal, una pieza de cerámica, cualquier cosa que tú dices, esto sería muy importante tenerlo, pero es que no tengo la disponibilidad económica para adquirirlo. Y en ese sentido, el coleccionar y el conservar también implica tener unos presupuestos. Claro. Eso solamente tienen los grandes museos, por ejemplo, y tampoco tendrán, según cuáles, tampoco muchos. Otros demasiados, dirán algunos, ¿no? Que esto también se habló en las jornadas, el tema del coleccionismo, sí se habló, por ejemplo, de la diferencia, se lo comentó el artista y profesor de Bellas Artes, Elorriaga, que, bueno, pues muchos artistas mal viven, y hay otros que, bueno, pues se compran unas obras verdaderamente multimillonarias, ¿no? Entonces no es que esté mal que se compren buenas obras, ¿no? Pero también hay aquí Había que repartir un hay poco. que repartir un poco más, ¿no? Existe la figura del coleccionista privado que va a un museo y dice, oye, tengo esto. Sí, ¿Os interesa? sí, hay. Para que lo compre el museo, quieres decir. Sí, por ejemplo. Pues fíjate, normalmente coleccionista, como su propio nombre indica, es una persona que más que ofrecer cosas suyas a los demás para que se las compren, lo que hace es atesorar él, ¿no? Ya. Lo que sí es muy interesante Luego es que depositan, que es hay, muy eso iba a interesante. decir, es El que Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es su, vamos a decir, su gran fondo, precisamente se crea a través de depósitos y donaciones de gente muy importante de Bilbao. luego está el tema filantrópico, en que ha habido grandes coleccionistas que han dicho, bueno, pues cuando yo ya no esté, esta colección quiero que en vez que se reparta entre mis herederos y se disperse, pues vaya a formar un museo o una fundación, que ha sido el caso, por ejemplo, del propio Eduardo de Chillida, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, hay que decir que el País Vasco tiene una tradición de coleccionistas que han sido filántropos, generosos y que han cedido gran parte de su obra, de esa obra que habían ido atesorando tantos años, a instituciones públicas o a museos. Por ejemplo, el caso del Museo de San Telmo, cuando se fundó prácticamente al 100%
con donaciones de familias donostiarras importantes que tenían piezas de interés y que las donaron al museo de forma ya definitiva. En otros casos son depósitos temporales, pero claro, eso no nos puede dar la coartada a las instituciones, es decir, bueno, vamos a fiar la ampliación del patrimonio de las colecciones a la buena voluntad de la gente, ¿no? Hay que tener unas partidas para ir adquiriendo no solamente aquello que te ofrecen, sino aquello que tú crees que necesitas porque es una falta que tiene tu museo, es un hueco a llenar. Y por otra contrapartida, habría que tener también por ley unos beneficios fiscales para esta gente a la hora de donar las obras para un museo, para otro, ¿no? Para un centro. Y también se abogó también ahí por otro lado que se insistió bastante en Vizcaya del 1% cultural del presupuesto, dedicarlo al 1% cultural. Que sí, será porque muy eso importante. está en la ley, pero muchas veces no se cumple. Yeah. El 1% cultural se refiere a que cuando se hace una infraestructura por parte de las instituciones, pues yo qué sé, pues una autopista o lo que fuera. Entonces el 1% hay que destinarlo a temas culturales, pero no siempre eso se está cumpliendo. ¿Debería a lo mejor el gobierno vasco optar por un gran museo vasco y al cual dirigir todas estas piezas para que estuvieran en un único lugar y no tuviera la gente que dispersarse para poder acceder o poder disfrutar de Bueno, ahí determinado... hay una trampa tremenda, porque ¿a qué le llamamos Museo Vasco? A las piezas de etnografía, a las de Bellas Artes, a las de arqueología. Es que eso es Ya que ponerse de acuerdo en qué queremos enseñar, ¿verdad? Es claro, Muy complicado, porque evidentemente... es una tipología completamente distinta. Igual que pues un museo de arte vasco. ¿Qué es arte vasco? El arte hecho por artistas vascos, y si no es un artista nacido aquí, pues no. Es el arte que tiene algo que ver con temas relacionados con el País Vasco. Pero ¿cuál es el tema relacionado con el País Vasco? Pues si sale un pescador y se llama Ranchal, entonces sí es un pescador. Es que De todas maneras es hay dos museos complicadísimo. vascos, uno está en Bayona, que tiene bastante importancia, y el otro también Otra cosa es es museo importante en Bilbao. claro, Sí. un museo de tradiciones, eso sí. Ya. Pero claro, un museo vasco así, pues lo mismo cabe una chalaparta que una escultura de Oteiza, ¿no? Claro, a lo mejor habría que dejar un poquito más claro de qué es exactamente este Efectivamente. gran museo vasco. Con la literatura pasa algo parecido también, ¿no? Aquellos que dicen quién es el literato vasco, el que escribe en euskera o el que que ha nacido en euskera. Es más complicado Sí, todavía. o el que si vive cabe. y trabaja, ¿no? Efectivamente. Ahí a lo mejor habría más jaleo. ¿Cuál es la salud hoy en día de los museos? ¿La gente está yendo? ¿Qué números pueden presentar hoy en día? Bueno, pues determinados museos. Al margen de los grandes, me imagino, porque el Guggenheim sabemos que funciona. Por lo menos está hecho para funcionar. Bueno, la asistencia a los museos es bastante estacional, es decir, se concentra en las épocas de mayor turismo, especialmente pues Semana Santa, Puentes. verano, sí. Y como hemos dicho al principio, se asocia bastante al visitante ocasional que lo vincula a un turismo cultural, de ocio, entretenimiento. En cuanto al público local, pues ya hemos dicho que acude menos de lo que sería deseable y normalmente atraído por una determinada exposición. Ya. También es verdad que hay museos que tienen una actividad mayor que otros en cuanto a organizar programas, visitas, estimular a la gente con... Se trabaja con colegios, con las universidades, con institutos, ahí sí se trabajan. Sí, el problema de los colegios es que como el horario escolar es tan denso, porque los alumnos están todo el día metidos y en las clases, cuando salen, pues el que no tiene inglés tiene deporte y el que no tiene no sé cuántas cosas, Música, pues es muy difícil conseguir tiempo para que esos estudiantes vayan al museo más de una ocasión y verdaderamente lo disfruten, ¿no? ¿Y el futuro por dónde pasa? El futuro pasa por un mayor nivel de profesionalización, por más ayudas económicas por una estructuración en red. y, por supuesto, por el cariño de la gente hacia sus museos. Eso te queda muy bonito. Es así. Vamos, que vayan con ganas de ir y no cuando haga mal tiempo. Ya, o en los muchas puentes. veces. No, porque muchas veces cuando vamos a un sitio y se hace malo, nos vamos al museo. O al cine. ¿No? Bueno, pues tampoco está mal, ¿no? O sea, no hay que olvidar que tampoco, ¿no? No solamente es, como hemos comentado, el museo de conocimiento, también el museo es entretenimiento, ¿no? Y fetichismo. Claro. Porque Ver las cosas evidentemente, a pesar de que vivimos en la sociedad de la virtual. comunicación,
por mucho que tú puedas ver en un ordenador o en internet o donde sea una pieza, no tiene nada que ver con el estar frente a ella, ver su tamaño, su forma, ese fetichismo de tenerla delante, eso es impagable. No es lo mismo, ¿verdad? No. Para nada. Montserrat Fornells, María José Aranzasti, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Sí. hurrengo arte. Vale. Horren Eskerrik arte. asko. Bai, eskerrik asko. Esta era la cuestión que queríamos abordar durante estos minutos. Poco a poco nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles que tienen dos modos de contactar con nosotros. El primero, una página web, la de Eusko Ikaskuntza. La dirección es la siguiente, www.eusko-ikaskuntza.org. Lo repetimos por si acaso, www.eusko-ikaskuntza.org. Y por otra parte, la dirección de correo electrónico de esta emisora, euskoikaskuntza@herri-irratia.com, euskoikaskuntza@herri-irratia.com. La dirección de la emisora no, sino que la dirección que corresponde a este programa. Nada más por nuestra parte, nos despedimos. Datorren astearte. Ondo izan.